Iglesia, muy buenos días. Qué bueno acompañarles en esta mañana. La última vez que estuve con ustedes, les acompañé en la otra sede. Bueno, el otro espacio, mejor dicho. Siguen siendo parte de la iglesia hija de las Buenas Nuevas Chequiná. Y qué bonito ver a la iglesia crecer en distintos lugares. Esta semana vamos a continuar hablando acerca de nuestra campaña Días de Amor. Y venimos viendo distintos puntos. Algunos se han identificado, ¿cierto? Por lo menos con el amor no es egoísta. Algunos quizás eso fue algo que pues trabajó Dios nuestro corazón. Esta semana vamos a estar hablando acerca de la rabia versus el amor. Y cuando hablamos de rabia, quiero que tengamos algo en cuenta, y es que cuando toquemos la palabra rabia, vamos a enfocarnos en enojo. Porque el enojo, cabe resaltar, es una emoción. A diferencia de los demás puntos que hemos tocado, el enojo o la rabia es una emoción. Y quizás muchos de acá han visto la comiquita Intensamente, ¿cierto? Y el que tiene enojo siempre es de rojo. ¿Por qué? Porque es una emoción. Y debemos partir desde ese punto. Así que hoy, estando acá con ustedes, yo quería resaltar una pregunta para que conectemos todos, y creo que nos vamos a identificar. ¿Cuántos de los que estamos acá, las últimas 4 semanas, hemos tenido dificultades o pleitos o problemas que hayan generado en nuestro corazón enojo? Levánteme la mano. Gracias a Dios no soy el único. Vamos un poquito más allá. ¿Cuántos de nosotros, los últimos domingos, antes de venir a la iglesia, tuvimos un momento de enojo? No me levante la mano, mentira, ahí no me la levante. Pero yo creo que todos experimentamos esta emoción. Y Jesucristo en su palabra nos refleja claramente: vivirás enojo, pero cuídate. No dejes que ese enojo te lleve a pecar. Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Cómo manejar el enojo? ¿Cómo manejar esta emoción que a veces nos hace perder la paciencia, nos hace perder las relaciones, la familia, la paz, por simplemente no saber cómo controlarla, cómo saber canalizarla? Y para eso quiero que podamos tener en cuenta algo. Dios siempre habla, siempre. Y es imposible que un domingo tú y yo, escuchando la palabra de Dios, salgamos de este lugar igual. Es imposible. Cada domingo que tú vienes, te congregas y escuchas de Dios, sales diferente porque su palabra es viva. Así que yo quiero que hoy podamos orar y pedirle al Señor: Señor, háblame porque hoy tienes una palabra para mí. Amén. Querido Dios, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias porque hoy tenemos el privilegio de reunirnos como familia iglesia, conectarnos en tu casa, adorarte, pero también escuchar de ti, mi Dios. Padre, que tu palabra pueda entrar en nuestro corazón y generar un fruto de abundancia que se vea reflejado en nuestra vida, que se vea reflejado en nuestra familia, en nuestras acciones. Habla hoy a mi corazón. Permite que mi mente esté dispuesto a escucharte, dispuesto a entenderte. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces estamos preparados, ¿cierto? Muy bien. Quiero comenzar con el versículo clave de Días de Amor. Y se encuentra en 1 Corintios 13. Y ya vamos por el versículo 5. Y veamos lo que dice. Dice: el amor no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Y fíjate que cuando hablamos de no se enoja fácilmente, la palabra fácilmente es la que te conduce al pecado. Entonces, Jesús en su palabra, cuando nos habla acerca de enojo, nos dice: hey, te puedes enojar,
pero no tan rápido. Y allí es el punto en el que vamos a trabajar. Y me daba cuenta de algo. Comúnmente, las películas actualmente dicen lo siguiente, dicen, cuando tú te enojes, mátalos. Así son las películas, ¿cierto? Entonces, el protagonista, alguien le hace un daño, X daño, y la persona, la reacción de enojo es venganza, ¿cierto? Y entonces le colocan nombres como la venganza final, la venganza eterna, la venganza celestial, el justiciero, la venganza de la suegra, no, esa no. Pero muchas venganzas, ¿cierto? Así que eso comienza a mostrarnos que la naturaleza del ser humano es atacar, es vengativa. Y entonces, si yo no entiendo cómo canalizar mi enojo, siempre me voy a ir al extremo y terminaré pecando. Porque ni tú ni yo estamos exentos. Más adelante les voy a compartir algo porque esta enseñanza, cuando yo me estaba preparando, me hizo reír mucho con mi esposa, porque el Señor siempre trabaja en ti, pero también trabaja en el que va a llevar la palabra. Y fue increíble porque Dios me decía, hey, aquí, date cuenta de esto, tienes que trabajar. Más adelante, no nos vamos a adelantar, les voy a compartir. Fíjense, cuando hablamos de no se enoja fácilmente, esto proviene de una palabra griega que se pronuncia de esta manera, macrótumos. Y quiero explicarlo fácilmente. La palabra griega macrótumos lo que significa es tómate o tómese su tiempo para hervir. Un agua no hierve de la noche a la mañana, toma su tiempo hasta un grado de ebullición donde pues ya está hirviendo. Asimismo nosotros, sé lento, despacio, no seas explosivo y reactivo. Entonces la palabra macrótumos lo que significa es tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Si en tu vida el enojo te conduce, debes tomarte tu tiempo. Y yo buscaba la manera de poder conectar con el corazón de cada uno de nosotros en el sentido de esto. Muchos de los que estamos acá podemos decir, pero es que ese no es mi problema. No me enojo fácilmente. Así que buscamos la manera de identificarnos de dos formas. Voy a explicar dos maneras en las cuales tú te puedes identificar y decir, sí, soy uno o el otro, y poder darte cuenta si quizás en tu vida hay enojo. Amén. Entonces, eso le hemos llamado, la manera de identificarlo, lo hemos llamado zorrillo o tortuga. Y el zorrillo, o la persona zorrillo, es aquella persona que cuando se enoja, suelta un olor fétido. Y voy a ir más allá. Llega a la cocina y las ollas suenan muchísimo. Comienza a cantar. No es que canta bien, es que canta fuerte. Pero esa persona también comienza a hablar y a lanzar las cosas de manera deliberada. Por lo menos la puerta, ¡paz! ¿Y estás molesto? No, yo no estoy molesto. Para nada. Esa es la persona zorrillo. Se nota el olor, el aura que está emanando. Ahora, la segunda persona, si no te identificaste con esta, es la persona tortuga. Se molesta y se enoja, pero decide su cabeza colocarla dentro del caparazón y reprime lo que está sintiendo. ¿Qué pasa con esta persona? Al tiempo es zorrillo. ¿Se da cuenta? Al tiempo, ¡puf!, explota. Así que si identificaste en una de las dos, hay algo en lo cual tú y yo hoy vamos a trabajar. Hoy el Señor nos va a enseñar. Y fíjense lo siguiente, el enojo es algo que no podemos quitar de nuestra vida, pero podemos canalizar para no pecar. Amén. Muy bien. Entonces, quiero hacer la siguiente pregunta.
si entiendo que vivo del enojo, que está en mi vida, que es mi naturaleza carnal, la pregunta es, ¿cómo domino el enojo una vez que lo comienzo a sentir? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo domino? Porque es algo que todos vamos a vivir. Entonces, podemos darnos cuenta que ese enojo que estamos sintiendo puede ser canalizado en distintas áreas de nuestra vida. Comienzas a enojarte y tu familia comienza a notarlo. Tus amigos se dan cuenta que tu enojo los aleja. Tus amistades, tu trabajo. Resulta que eres el empleado o la empleada que pues siempre carga un carón, como dicen, y tú no estás enojado, pero tu reacción física demuestra tiene un problema. Así que si yo no entiendo cómo dominar, naturalmente esto va a sabotear mi vida, va a sabotear mi familia. Y para eso quiero que nos vamos al libro de Santiago 1:19, que dice lo siguiente, dice: esto saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar, y más lento para ponerse enojados. ¿Por qué el Señor colocó en nuestra vida 2 orejas y no 2 bocas? Eso es una buena pregunta. Porque nos dice, hey, por favor, pronto para oír, atiende primero, escucha. Pero luego que tú oyes, puedes hacer lo siguiente, si estás en un problema, pues sé un poco tardo para hablar antes de responder. Pero termina diciendo, escuchaste y hablaste, pero por favor, no terminas enojándote tan fácil. Cuando notamos en nuestra vida el enojo y la rabia, comúnmente proviene de una herida que tú y yo hemos vivido, o de una situación que ha atentado contra nosotros, y legítimamente sientes que debes defenderte. Estoy seguro que el Señor, a medida que vamos compartiendo, seguirá hablando qué área específica debemos trabajar que nos hará dominar de manera más sabia el enojo. Amén. Entonces, yo quiero que aprendamos de el Maestro de Maestros, de Jesucristo, quien nos enseña la actitud de cómo controlar el enojo, pero también se pone en tus zapatos y mis zapatos y nos dice, ¿sabes qué? Yo también me he enojado. Y veamos el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 14. Los discípulos se encuentran en un lugar muy abarrotado de gente y los discípulos comienzan a notar que hay niños alrededor jugando y quieren comenzar a acercarse al maestro. Así que los discípulos, ¿sabes? El maestro de maestro está con nosotros. Comienzan a apartar a los niños para que no se le acerquen a Jesús. Y dice Jesús lo siguiente: cuando Jesús vio lo que sucedía, ¿qué ocurrió? Se enojó. Y dice, con sus discípulos, y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. ¿Era legítimo o no la molestia de Jesús? Sí. ¿Por qué era legítima? Porque fue un enojo basado en una verdad eterna. Cuando habla de que los niños, que debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos, lo que dice es, ten un corazón enseñable, ten un corazón humilde. Así que la molestia de Jesús con sus discípulos, que no fue una molestia que lo condució al pecado, sino fue una molestia canalizada en decir, hey, hasta así deben aprender. Dejen que los niños vengan a mí. Porque si ustedes son mis discípulos, deberían ser como esos niños.
Y el Señor siempre nos enseña en su palabra. El principio del enojo es que no ocurra fácilmente. Y para esto quiero compartirles un ejemplo mío vivencial hace poco que viví. Y yo sé que algunos se van a reír, pero en mi trabajo, en lo que yo hago comúnmente, conduzco o convivo, mejor dicho, con muchas personas. Y todo trabajo tiene su grado de estrés, pero el mío en particular, por tener una atención al cliente, yo debo intentar ser lo más empático posible, porque si yo les atiendo, yo debo, éticamente, yo debo atenderles bien. Pero en todo negocio, en todo trabajo, va a haber cualquier tipo de cliente, ¿verdad? Puede haber un cliente que no salió bien de su casa y puede estar molesto, no contigo, pero lo paga contigo. Entonces, hay distintas cosas. Así que miren lo que me ocurrió. Estoy en un evento, en este evento pues se atienden a muchos clientes constantemente y hubo un cliente que ya me había atendido un tiempo atrás, ya habíamos realizado una negociación y ese cliente llega el día del evento, yo le doy el acceso para que pueda entrar y él va al lugar donde estábamos, dice, no, listo, sí, eso era lo que yo quería y pues el cliente se retira, unos 5 minutos. Le estoy diciendo que el negocio ya estaba cerrado. El cliente retorna 5 minutos después y este cliente andaba acompañado de un familiar muy cercano. Así que el familiar quiso hablar por el cliente, pero habló de una manera amedrentadora, esa es la palabra. Y me dice, hey, necesito decirte lo siguiente, ya no vamos a hacer negocio contigo. Por cierto, lo estoy diciendo más bonito, en realidad me lo dijo más fuerte. Ya no quiero hacer negocio contigo, necesitamos que nos regreses el dinero. Cuando tú haces un negocio, naturalmente no te quedas con el primer no. Así que tú le preguntas, ok, pero dime qué fue lo que ocurrió. ¿Te ofrecieron otra cosa? ¿Qué podemos hacer? Me explico, comienza ese proceso de negociación. Pero ya la actitud del cliente era una actitud hostil. Así que en ese mismo instante yo me doy cuenta, no debo tener a esta persona de cliente. ¿Por qué? Porque más adelante va a traer un problema. Así que junto al gerente le digo, mira, está ocurriendo esta situación, quieren que le retornen el dinero, vamos a retornarlo. Ok, está bien, se cae la negociación. Le estoy hablando de hace semanas atrás, se termina cayendo ese día. Así reaccioné, pero internamente, ¿qué tenía? Rabia, sí. Tenía molestia. Porque no fue la manera en que se condujo desde un principio y cómo terminó. Así que yo le digo al gerente, le digo, voy a ir a almorzar. Yo estoy tranquilo, le digo yo, pero sí tenía mi rabia. Y bueno, salgo a almorzar y me voy a mi habitación. Yo entro y mi estrategia era la siguiente. Yo dije, yo voy a llegar, voy a entrar a mi habitación, voy a lavarme la cara, voy a respirar, voy a calmarme. Así que yo entro al baño, está el espejo, me pongo así, respiro y en vez de calmarme, hermano, yo hice lo siguiente, yo me miré en el espejo y empecé a decir, tú que no sé qué más. Me empecé a expresar, me explico, ojo, sin groserías, por supuesto, pero yo drené así y después que lo hice, yo hice, naturalmente, muchos aquí dirán, él tiene problemas. Yo espero que no haya sido el único que en algún punto de su vida haya drenado o de esa manera. Así que bajo, me calmé y bueno, continuó todo. El Señor siempre tiene propósitos en lo que hace. Así como esa negociación se cayó en ese momento, 2 horas después el Señor ya estaba reponiendo con un nuevo cliente. ¿Sabes qué me había enseñado el Señor? Tu rabia y tu molestia mal canalizada, porque aunque fui a expresarme dentro del baño, fue con rabia deliberada, me dijo,
como no entiendes, debo enseñarte de esta manera. Y aunque Dios es tan misericordioso que permitió que se lograra de nuevo, Él me enseñó, entiende que debes tener dominio propio. Porque la rabia va a ocurrir en nuestra vida. Tenga cuidado, tenga espejos de plásticos por si acaso. Pero es fácil enojarnos, es muy fácil. El que maneja ve una moto, el motorizado que ve un carro metiéndose mal. Vivimos en un mundo donde el enojo es común. Lo que no es común es que no sepas cómo canalizarlo. Y el Señor nos viene hablando. Ahora, yo quiero compartir 5 estrategias de las cuales tú y yo vamos a tener para canalizar ese enojo. 5 estrategias. Y la primera es la siguiente: rompa el círculo vicioso del enojo. Naturalmente, el enojo se alimenta de más enojo. Entonces, creemos que si tengo un problema, la solución es resolverlo inmediatamente, responder y hablar. No, cuando tú alimentas el enojo con más enojo, tendrás mucho enojo. Así que lo que debemos hacer para canalizar el enojo es comenzar a romper ese círculo vicioso. Y quiero leer lo que dice el libro de Proverbios 29:11. Dice: los necios darán rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlarán. Y cuando leí ese versículo, volví a recordar mi episodio. ¿Sabes qué también me enseñaba el Señor? Me decía: sí, te felicito, porque frente al cliente mantuviste la calma. ¿Me explico? Aunque después me regañó, porque no debía haberlo hecho así, mantuve la calma. Porque hay que aprender a canalizar. Porque el enojo lo vamos a sentir, lo vamos a tener. Ahora yo quiero mostrarles ese círculo vicioso de una manera estadística. Y quiero que pongamos en pantalla lo que es la torta. Fíjense lo siguiente: una persona que está en constante círculo vicioso comienza acá, comienza a reprimir ese enojo. Así que esta persona la tratan mal, comienza a tener problemas y lo que hace es que comienza a reprimirlo. Ese silencio que hace no es un silencio que ha decidido, es un silencio que se ve privado por la situación que está viviendo. Así que comienza a reprimirlo y lo esconde. Esto lo hace comúnmente el 30% de las personas. De 100, 30% o 30 personas hacen esto. Lo que hacen es que reprimen lo que están sintiendo en el momento. Pero luego está la persona que pasa al punto de la expresión abierta. Y la expresión abierta es muy fácil de reconocer. Mira, tú dijiste esto, yo a ti no. Hay una expresión abierta. Es extremadamente explosivo. Así que ese círculo vicioso comienza con reprensión y una expresión abierta, para luego pasar al alejamiento y la evasión. Este punto, la persona se aísla. La persona dice: hey, ya no aguanto esta situación, no me expreso, y cuando me expreso tengo problemas, así que caigo en un alejamiento que trae depresión y evasión. Así que si yo no rompo el círculo vicioso, naturalmente estaré manejando en un lugar, en una vuelta de 360 grados, que por cierto te hará terminar en el mismo lugar. Así que una de las estrategias bíblicas para manejar el enojo es romper el círculo vicioso. Y algo que debemos tener en cuenta de este círculo vicioso es que nosotros somos responsables de cómo reaccionamos, ¿cierto? Yo puedo decir: hermanos, tengamos una actitud amorosa para adorar al Señor.
Eso es lo que yo puedo decir. Pero usted decide cómo reacciona ante eso. Usted decide, sí, vamos a adorar al Señor. O usted dice, nada, yo lo adoro en la casa. Es diferente. Asimismo es el enojo. Aunque tú puedes ser atacado o atacada, tú decides cómo reaccionas ante ese ataque. Y esto te muestra que el enojo sí lo puedes controlar, sí lo puedes canalizar. Y la primera estrategia es rompe ese círculo. Ahora, el libro de Efesios nos lo dice claramente. Dice, cuando se enojen, por favor, ¿qué? No pequen. No caigas en pecado. No dejen que el sol se meta mientras estén enojados. No le den lugar al diablo. Porque ¿qué le encanta al enemigo? ¿Qué le encanta? Que tú estés enojado, que tú pierdas el control, que tú pelees con tu esposa, con tu esposo, con tu familia, con tus hijos. Eso es lo que quiere. Y fíjate cómo termina diciendo el versículo, no den lugar. Porque antes de dar lugar, no permitas que el día termine y no resuelvas tu enojo. Cuando dice que el sol se ponga o se esconda, es antes de que termine el día. Y esto es algo que he aprendido en mi matrimonio. Apenas vamos para 3 años, pero hemos estado canalizando el hecho de que no nos vamos a dormir peleados o discutidos. Desde que nos casamos hasta ahora, una sola vez tuvimos esa diferencia y yo me acosté para acá y ella se acostó para allá. Y ese día así. Luego nos sentamos y dijimos, esto no puede ocurrir. Tampoco vamos a llegar hasta las 3 de la mañana resolviendo el problema. Hay que solucionar. Que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. ¿Por qué? Porque primero es la familia antes que el enemigo decida destruir. Asimismo cada uno de nosotros. En mi familia, matrimonio, hijos. Ven, vamos a canalizar. Vamos a resolver. ¿Cuál es tu punto? Este es mi punto. Que gane la familia. Ese es el punto más importante. Número 2, para canalizar esa estrategia, es la siguiente. Tenga cuidado con sus amistades. Y si usted anda con un amigo hoy, dígale, Moscay, no, mentira. Las amistades son muy importantes, pero la Biblia también dice, las amistades o te edifican o te destruyen. Y fíjate lo que dice el versículo de Proverbios 22. Dice, no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los que se enojan fácilmente. Si tú tienes un amigo o una amiga que se enoja fácilmente, 2 cosas puedes hacer. O le comienzas a ayudar a canalizar su enojo, o debes tomar distancia. Porque esa violencia naturalmente te arropará. Te comenzará a ti a influir. ¿Recuerdas el versículo que dice, las malas relaciones corrompen las buenas costumbres? De ahí nace. Si tengo una amistad violenta, que se enoja fácilmente, naturalmente yo comenzaré a aprender a reaccionar como esta persona. Y quiero darles un ejemplo. Usted ha notado en la calle cuando va un vehículo con varias personas adentro y ocurre como casi un choque y desde adentro del carro comienzan a reclamar. Comúnmente, ¿quién reclama? ¿Uno o todos? Todos. Sale este con la mano por aquí y el otro, porque naturalmente la unión de esas amistades, por no saber canalizar esa emoción, terminan todos enojados. O podemos decir, todos terminaron pecando. Y el Señor lo que desea para nuestra vida es, volvemos, te puedes enojar, pero que no sea fácilmente. ¿Estás intentando canalizarlo? Y mira cómo termina diciendo el versículo.
No sea que aprendas a ser como ellos y caigas tú mismo en la trampa. Creo que un común denominador de nosotros, los seres humanos, es creer que no las sabemos todas. Sí, es creer que a mí no me va a pasar. Pero sabes, la palabra del Señor no se equivoca. Cuídate, no sea que caigas en la trampa. Siempre hay trampas. A veces nosotros mismos nos engañamos diciendo, no hay. Y es como la palabra que dicen, no puedes tapar el sol con un dedo. Claro, desde lejos cuando tú lo haces lo tapas. Pero si estuvieras cerca, te quema, te consume. Asimismo, las trampas que el enemigo coloca. Cuídate, el Señor lo está hablando. Y yo creo que el canalizar el enojo proviene de una manera muy legítima de ver lo que ocurre en el mundo. ¿Se han dado cuenta en la televisión cuando ustedes ven terroristas mataron a ciertas personas? Naturalmente, ¿qué siente usted? Un enojo legítimo, ¿cierto? Un enojo de justicia. Pero no una justicia que usted va a hacer, sino una justicia de la siguiente manera. Usted dice que esas personas puedan ser atrapadas. Entonces, cuando nos damos cuenta de que el enojo proviene de un sentido de justicia, tú puedes decir, mi enojo está siendo legítimo. Un sentido de justicia para que todo se pueda arreglar. Pero cuando lo haces desde el punto de que yo me voy a vengar, he allí el problema. Mi mamá decía, la palabra blanda calma el enojo. ¿De dónde lo aprendió mamá? De la Biblia. Proverbios lo dice. Y recuerdo desde pequeño, mamá me decía, ¡hey! La palabra blanda calma el enojo. Me daba más rabia que... No, mentira. Me decía, la palabra blanda calma el enojo. Y me lo decía así, suave. Ponga en práctica cuando una persona esté hablando con usted de una manera fuerte y usted le diga, ok, te escucho, explícame. Canaliza, controla. Tienes que saber cómo llevarlo. Pero ¿cómo reaccionamos? Si la otra persona te está hablando fuerte, yo hablo más fuerte. ¿Cierto? Hay que canalizar, hay que manejar ese enojo. Muy bien, vamos con el punto número 3, esa estrategia para manejar el enojo. Entregue sus preocupaciones a Dios. Y me encanta muchísimo este punto. Entregue sus preocupaciones a Dios. Naturalmente, cuando usted está enojado, eso proviene de un problema que usted está teniendo. Pero entonces, como no buscamos a Dios y no buscamos nuestra propia fuerza, terminamos alimentando ese enojo, esa rabia. Pero el Señor es tan bueno que nos enseña en el libro de Filipenses cómo canalizar, cómo liberar y poder entrar en un ambiente donde podamos ver al Señor primero antes que nuestra voluntad. Y dice lo siguiente, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Y aquí me detengo. El punto es sencillo. Te molestaste, tuviste un problema. Lo primero que debes hacer es ir a Dios y presentar tus peticiones. Y vas a orar y a rogar. Fíjate, es como que hagamos lo siguiente. Señor, te doy gracias porque estoy acá delante de ti y te pido o te ruego que esta situación que estoy viviendo pueda ser solucionada. De esa manera comienzo yo a canalizar mi oración, pero sigue diciendo, luego presenta tu petición, porque estoy viviendo este problema familiar que no trae paz a mi hogar. Y luego dice, y denle gracia, pero Señor, te doy gracias porque tú nunca has dejado de estar. ¿Te das cuenta cómo el versículo nos enseña a orar?
para canalizar nuestro enojo, para poder caminar de manera más sabia. Y termina diciendo, ¿qué ocurre cuando eso hacemos? Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Así que cuando oro al Señor, le pido, le ruego y agradezco, entonces esa paz vendrá a tu vida. Y eso hay que recordarlo como un principio constante y diario para nuestra vida. Estoy teniendo un problema, recuérdate de Filipenses 4, téngalo. Y es la manera de canalizar inclusive su enojo. Porque fíjese, usted no responde ante el otro, sino que va ante Dios. Está siendo canalizado. Vamos con el punto número 4. Busque cómo descansar. Naturalmente, una de las cosas que reactiva el enojo es la falta de descanso. El cansancio agota tu cerebro y termina analizando las cosas de manera más sencillas. Así que cualquier problema no tiene tu cerebro la capacidad de resolver porque está cansado. Así que termina reaccionando de manera reactiva. Explota. Y mira lo que dice Primera de Reyes 19:5. Dice, entonces se acostó y durmió debajo del árbol mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. ¿De quién creen que estamos hablando aquí? Del profeta Elías. Y quiero ponerte un poco en contexto. Elías era el único profeta para esa época y Dios le había dado la orden de matar a 450 sacerdotes de Baal. Eran hombres que adoraban dioses. Para la época de antes, Dios se presentaba a través de un sacerdote y ese sacerdote o ese profeta era Elías. Era el que emanaba ante el pueblo el poder de Dios. Así que cuando Elías oraba, se abrían los mares. Cuando Elías oraba, se cumplían las profecías, porque el poder de Dios estaba sobre su vida. Así que fíjate lo que ocurre. Elías sale al encuentro de estos profetas y mata a los 400. Pero para ese entonces había una reina que se llamaba Jezabel. Y esta reina pagana le dice a Elías lo siguiente: te juro que de aquí a mañana tú estarás muerto. Así que Elías, después de haber presentado su poder ante estos profetas falsos, estos sacerdotes falsos, Elías se asusta por la amenaza de la reina y comienza a huir. Y en su huida, llegando a una cueva, Elías comienza a hacer algo muy parecido a lo que yo hice frente al espejo. Comienza a decirle al Señor: soy el último, no sé para qué me tienes aquí, si es solo para sufrir. Estoy parafraseando. Anhelaría morirme si es necesario. Así que Elías, cansado, cae en un sueño. Y cuando se acuesta, dice, durmió debajo de un árbol. Y mientras dormía, el ángel de Dios llegó. ¿Y qué hizo? Le dijo: levántate y come. Cuando tú y yo descansamos, Dios después te dice: hey, levántate, come. Dios te dice: para ti yo tengo solución. El descanso puede sonar débil. No, el descanso es confianza en quien es el Rey. Amén. Y allí es donde nosotros vamos a caminar. Entonces rompo el círculo del enojo y aprendo también a cómo buscar descanso. El Señor me llama a hacerlo. Y para finalizar, el punto número 5 es: cambie sus pensamientos.
Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. El enojo se erradica acá y pasa a tu pensamiento. Y cuando pasa a tu pensamiento, concibe el pecado. Por eso el llamado del Señor es, hey, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Si tu corazón comienza a caminar confiado en el Señor, entonces, solo entonces, comenzarás a tener mejores resultados. Pero si en tu corazón no está la fuente de vida, entonces esa vida que emanará no será la mejor. Y me encanta volverlo a repetir. Por sobre toda cosa, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y quiero terminar con la historia del profeta Samuel. El profeta Samuel es enviado por Dios para ungir al nuevo rey de Israel, el rey David. Así que el profeta Samuel emprende ese viaje y Dios le da las siguientes instrucciones. En la casa de Isaí, que es un hombre de Israel, allí encontrarás una cantidad de hermanos, pero uno de ellos será el rey. Así que llega Samuel a la casa de Isaí, es bien recibido y comienza a ver a los hermanos. Así que los hermanos mayores eran fuertes, altos, y Samuel dice, hey, el mayor, debe ser el rey. Es lo que veo. Pero el Señor tenía otros planes. E inmediatamente el Espíritu de Dios le dice, el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Así que Samuel se detiene y pregunta, ¿estos son todos tus hijos? No, bueno, hay uno más cuidando las ovejas. Pues mándalo a llamar, quiero conocerlo. Y llega ese joven que cuidaba las ovejas, que pastoreaba, frente a Samuel. Y Dios le dice, este es el que yo he elegido. Y más adelante será llamado un hombre conforme a mi corazón. El Señor a nosotros nos está llamando, ven, porque no miro tu apariencia, miro tu corazón. Y anhelo que tu corazón sea un corazón enseñable, tardo para el enojo, tardo para la ira y sensible para la oración, sensible para la búsqueda del Señor. Amén. Estoy seguro que el Señor hoy ha hablado a nuestro corazón y ha traído palabra y estrategia que nos ayudará a caminar diferente esta semana. Me encanta escuchar su palabra. Cuando seguimos sus estatutos, sus principios, entonces nos irá bien en la vida. Lo dice su palabra. Así que el conocer y caminar en su verdad te hace más sabio, te hace más sabia. Samuel termina diciendo específicamente en el versículo 1 de Samuel 16:7 dice, porque Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la experiencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Padre, mira nuestro corazón, mira nuestro corazón. Solo Él tiene el poder de sanar y encaminar nuestra vida a una vida de amor, a una vida que emane
corazón, unidad. Porque nuestra campaña Días de Amor lo que quiere es reactivar ese amor que tanto se ha perdido y se ha escondido en el enojo y la ira por heridas que hemos tenido, todos. Pero su palabra es la misma hoy, mañana y siempre. Así que el amor, por sobre todo, siempre prevalece. Siempre. Amén. Levántate y vamos a orar al Señor. Padre, Señor, tú conoces nuestro corazón. Quizás nuestra apariencia externa pueda demostrar que estamos molestos, pueda demostrar que estamos heridos. Pero tu Espíritu Santo que se posa sobre nuestra vida sabe lo más profundo de nuestro corazón. Ayúdanos a sanar. Ayúdanos a caminar en tu verdad. Ayúdanos a entender que deseas un mejor día para nosotros. Cuida nuestra familia, nuestros pensamientos y permite que esta semana sea una semana diferente. Que el dominio propio sobre mi vida se pose de manera más justa, de manera más eficaz. Y que otros puedan ver tu amor, que otros puedan ver tu misericordia a través de mí. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén y